Hoy vamos a acabar con los últimos capítulos del libro ¿Cuánta tierra necesita un hombre? De Lev Tolstoy. Capítulo 7. Pajom se tendió en el lecho de plumas, pero no pudo conciliar el sueño. Seguía pensando en la tierra. Marcaré una parcela muy grande. En una jornada puedo recorrer unas 50 verstas. En esta época un día dura tanto que parece un año, y en 50 verstas hay un montón de tierra. La peor la venderé o se la dejaré a los mujiks, y yo me quedaré con la mejor y la cultivaré con mis propias manos. Compraré 2 bueyes para el arado y contrataré al menos 2 trabajadores. Sembraré medio centenar de verstas y dejaré el resto para que paste el ganado, pensaba. Pajom no pegó ojo en toda la noche, pero justo antes del amanecer se quedó adormilado y tuvo un sueño. Estaba tumbado en esa misma kibitka y oía que alguien se estaba riendo fuera. Quiso saber de quién se trataba y se levantó. Cuando salió de la kibitka vio al jefe de los basquirios. Estaba sentado y, sujetándose la panza con las 2 manos, se balanceaba y se reía a carcajadas. Pajom se acercó y le preguntó: ¿De qué te ríes? Entonces se dio cuenta de que no era el jefe de los basquirios, sino el mercader que había pasado recientemente por su casa y le había hablado de esas tierras. Pero en cuanto le preguntó si llevaba mucho tiempo allí, advirtió que ya no era el mercader, sino aquel mujik que se había presentado en su casa mucho tiempo antes, procedente del Volga. Por último, vio que tampoco era el mujik, sino el diablo en persona, con cuernos y pezuñas. Estaba allí sentado, riéndose a carcajadas. Delante de un hombre descalzo, vestido solo con camisa y pantalón. Pajom miró atentamente para ver quién era ese hombre, y se dio cuenta de que estaba muerto y de que era él. Se despertó horrorizado. Hay que ver qué cosas sueña uno, pensó. Miró a su alrededor y a través de la puerta abierta vio que empezaba a clarear. Hay que despertar a la gente, se dijo. Es hora de partir. Se levantó, llamó a su trabajador, que dormía en el carro, le ordenó que enganchara y se fue a despertar a los basquirios. Ya es hora de que vayamos a la estepa a medir la tierra, dijo. Los basquirios se levantaron y se reunieron. Al poco rato llegó también el jefe. Entonces se pusieron a beber kumis y ofrecieron té a Pajom, pero éste no quería perder más tiempo. Si hay que ir, vamos, dijo. Ya es hora. Capítulo 8. Los basquirios se reunieron y partieron, unos montados a caballo y otros en carros. Pajom cogió un azadón y se instaló en su propio carro, acompañado de su trabajador. Cuando llegaron a la estepa, empezaba a amanecer. Subieron a una colina, que en basquirio se llama Siham. Se apearon de los carros, descabalgaron y se reunieron. El jefe se acercó a Pajom y, señalando la estepa con la mano, dijo: «Toda la tierra que abarcas con la vista es nuestra. Elige la que quieras». Los ojos de Pajom resplandecieron. Toda la tierra estaba cubierta de hierba. Era lisa como la palma de la mano y negra como la semilla de la amapola. En las hondonadas se veían hierbas de distintas clases, que llegaban hasta el pecho. El jefe se quitó el gorro de piel de zorro y lo dejó en el suelo. «Esta será la marca», dijo. «Partirás de aquí y aquí volverás, y toda la tierra que recorras será tuya». Pajom sacó el dinero, lo puso sobre el gorro. Se quitó el caftán y se quedó solo con la chaqueta sin mangas. Luego se ciñó bien el cinturón bajo la panza, se estiró,
Se metió en el seno una bolsa de pan, ató al cinto una garrafa de agua, se ajustó las botas, cogió el azadón de manos de su trabajador y se dispuso a partir. Estuvo un momento pensando por dónde empezar, pues toda la tierra le parecía buena. Da lo mismo, decidió, iré hacia Levante. Se colocó de cara al sol y, desperezándose, esperó a que despuntase en el horizonte. No debo perder ni un segundo, se dijo. Con la fresca se camina mejor. En cuanto surgió el sol, Pajón se echó el azadón al hombro y se internó en la estepa. Caminaba con paso intermedio, ni deprisa ni despacio. Después de recorrer una versta, se detuvo, cavó un agujero, puso un montón de hierba sobre otro para que se viese bien, y siguió adelante. Había entrado en calor y se movía con mayor ligereza. Al cabo de un rato cavó otro agujero. Pajón miró a su alrededor. A la luz del sol se veía bien la colina y la gente que estaba allí, así como el destello de las ruedas de los carros. Pajón intuyó que había recorrido ya unas 5 verstas. Sintió calor, se quitó la chaqueta, se la echó al hombro y siguió adelante. Recorrió otras 5 verstas. El calor apretaba. Echó un vistazo al sol. Era hora de desayunar. Ha transcurrido ya el primer cuarto de la jornada, se dijo Pajón. Aún es pronto para dar la vuelta. Voy a descalzarme. Se sentó, se quitó las botas, se las ató al cinto y reemprendió la marcha. Ahora iba más ligero. Recorreré otras 5 verstas y luego giraré a la izquierda, pensó. Este lugar es muy bueno y da pena dejarlo. Cuanto más avanzas, mejor es. Y siguió en línea recta. Cuando se volvió, apenas pudo divisar la colina. Los hombres parecían hormigas y se distinguía un leve resplandor. Bueno, pensó Pajón, por esta parte he cogido bastante. Hay que torcer. Además, estoy empapado en sudor y tengo sed. Se detuvo, cavó un agujero un poco más grande, puso unos trozos de hierba, desató la garrafa, bebió y giró a la izquierda. Después de mucho caminar, llegó a un lugar cubierto de hierba más alta. El calor se volvió sofocante. Empezaba a sentirse cansado. Miró el sol y vio que era la hora de comer. Tengo que descansar un rato, pensó. Pajón se detuvo y se sentó. Comió un poco de pan y bebió agua, pero no se tumbó. Si me tumbo me quedaré dormido, se dijo. Estuvo sentado un rato y luego reanudó la marcha. Al principio caminaba a buen paso. La comida le había dado fuerzas. Pero hacía muchísimo calor y tenía sueño. Sin embargo, siguió caminando mientras pensaba. Aguanta unas horas y vivirás como un rey el resto de tu vida. Caminó también mucho en esa dirección y estaba ya a punto de girar a la izquierda cuando vio que un poco más lejos había una hondonada húmeda. Le dio pena dejarla. Ahí se dará bien el lino, se dijo. Y siguió en línea recta. Atravesó la hondonada, cavó un agujero y torció, creando de ese modo una segunda esquina. Se volvió a mirar la colina. El calor lo había vuelto todo borroso. Algo parecía estremecerse en el aire, y a través de la neblina apenas se vislumbraba a los hombres. Debían de estar a 15 verstas. He cogido 2 partes muy largas, pensó Pajón. Esta tiene que ser más corta. Caminó un poco en esa dirección, apretando el paso. Echó un vistazo al sol. Estaba empezando a declinar, y de la tercera parte solo había recorrido 2 verstas. Hasta el lugar de partida quedaban unas 15. No, pensó, aunque quede una parcela irregular, debo seguir en línea recta, sin coger demasiado. De todas formas, tengo tierra de sobra. Cavó a toda prisa un agujero y se dirigió en línea recta hacia la colina.
Capítulo 9. Empezaba a sentirse cansado. Estaba empapado en sudor y tenía los pies descalzos, llenos de heridas y magulladuras. Las piernas apenas le sostenían. Le hubiera gustado descansar, pero no podía, pues no llegaría a tiempo antes del ocaso. El sol no esperaba, no hacía más que bajar y bajar. Ah, pensó, ¿no me habré equivocado y habré abarcado demasiado? ¿Y si no llego a tiempo? Contempló la colina y echó un vistazo al sol. Quedaba mucho para llegar al punto de partida, y el sol estaba ya cerca del horizonte. Siguió caminando, a pesar del cansancio, apretando cada vez más el paso. Pero por más que andaba, seguía estando lejos. Finalmente echó a correr. Arrojó la chaqueta, las botas, la garrafa y el gorro, quedándose solo con el azadón, en el que se apoyaba. Ah, pensó, he sido demasiado codicioso y lo he echado todo a perder. No lograré llegar antes de la puesta del sol. Y ese miedo hacía que respirara aún peor. Pahom corría, con la camisa y los pantalones pegados al cuerpo por el sudor. Tenía la boca completamente seca. El pecho se le dilataba como el fuelle de una fragua. El corazón le latía como un martillo y no sentía ni sus propias piernas. Aterrorizado, Pahom pensó, mientras no muera de agotamiento. Tenía miedo de morir, pero no podía detenerse. He corrido tanto, se dijo, que, si me detengo ahora, dirán que soy tonto. Siguió corriendo. Cuando llegó más cerca, oyó que los basquirios chillaban y gritaban. Al oírlos, el corazón le latió aún más deprisa. Pahom hizo acopio de sus últimas fuerzas y siguió corriendo, mientras el sol se acercaba al horizonte, cubierto de niebla, grande, rojo, ensangrentado. Estaba a punto de desaparecer, pero ya no le quedaba mucho para llegar al punto de partida. Podía ver a los hombres en la colina, que agitaban los brazos y le animaban. Distinguía el gorro de piel de zorro en el suelo, con el dinero encima. El jefe estaba sentado en el suelo y se sujetaba la panza con las manos. Pahom se acordó de su sueño. Tengo mucha tierra, pero quién sabe si Dios me dejará vivir en ella, pensó. Ah, estoy perdido, no llegaré a tiempo. Echó un vistazo. El sol había alcanzado la tierra. Una de sus partes había desaparecido y la otra se recortaba como un arco contra el horizonte. Con las últimas fuerzas que le quedaban, Pahom aceleró el paso, inclinando tanto el cuerpo hacia adelante que las piernas apenas conseguían seguirlo y a cada paso estaba a punto de caer. Justo cuando llegaba a la colina se hizo de noche. Miró a su alrededor y vio que el sol ya se había puesto. Pahom gimió. Todos mis esfuerzos han sido en vano. Estuvo a punto de detenerse, pero oyó que los basquirios continuaban chillando. Entonces se dio cuenta de que, aunque allí abajo reinaba la oscuridad, desde lo alto de la colina aún podía verse el sol. Pahom tomó aliento y subió corriendo por la ladera. En lo alto aún había luz. Lo primero que vio fue el gorro. Delante de él estaba sentado el jefe, riéndose a carcajadas y sujetándose la panza con las manos. Pahom se acordó de su sueño y gimió. Las piernas le fallaron, cayó de bruces y alcanzó el gorro con las manos. —¡Bravo! —gritó el jefe. —Has ganado mucha tierra. El trabajador de Pahom se acercó corriendo y quiso levantarlo, pero un reguero de sangre le corría por la boca. Estaba muerto. Los basquirios chasquearon la lengua para expresar su tristeza. El trabajador cogió el azadón, cavó una tumba lo suficientemente grande para alojar a su amo y lo enterró. 3 arsines de la cabeza a los pies le bastaron.